Chicos, muy buenas noches. Voy a continuar con el tema de hoy. Ayer hicimos una pequeña introducción donde nosotros íbamos a ver la unidad número uno, que es una base de datos, la conveniencia de utilizar el tipo de base de datos, terminología básica, los tipos de base de datos y el paso de entidad-relación. Voy a la unidad número uno donde tenemos nosotros rápidamente un contexto en 20 páginas de las bases de datos. Voy a hablarles específicamente claro, rapidito, para que ustedes lo puedan verificar de manera más sustentable. Les dejé también un link que ustedes pueden ver para que se empapen del tema un poquito más, que es interesante la lectura para que lo puedan comprender. ¿Qué es una base de datos en primer lugar? ¿Ya? Una base de datos es un conjunto, ¿ya? Que es un conjunto, perdón, de datos relacionados entre sí que están estructurados de forma que pueden acceder a ellos automáticamente y independientemente de los programas que se gestionen en estos datos. Todos estos datos están formados por uno o varios bloques de información llamados tablas que normalmente tendrán alguna característica en común. Los programas que han hecho posible pasar de lo análogo a lo digital se denominan sistemas gestores de bases de datos o en English Database System, ¿ya? Tenemos aquí las ventajas. Primero, que nos ayuda la administración de base de datos. En segundo lugar, que gestiona tres cosas importantes, que son los datos, el motor y la base de datos, que permite acceder a los datos, bloquear, modificar y el esquema de base de datos de la estructura lógica. Tenemos también que las principales ventajas del DBMS es la extracción de datos, la seguridad de datos, el mecanismo del bloqueo para el acceso, un control eficiente, la capacidad de recuperar rápidamente de accidentes, errores, reinicios, etcétera, robusto de capacidades de integrar de datos, registros y autorías de la actividad, uso de interfaces de programación, procedimientos uniformes, la administración de datos. Ahora, ¿qué es lo que ustedes deben saber importantísimo aquí? ¿Qué es un archivo? ¿Ya? ¿Qué es una base de datos? Un archivo es un elemento que contiene información. Una base de datos es una colección de registros o archivos. Una base de datos relacional, normalmente cada relación tiene un nombre distinto. ¿Qué es una base de datos distribuida? Que no están almacenados totalmente en un solo lugar físico, sino que están segmentadas, ¿ya? ¿Qué es un campo? Es donde me permite realmente introducir este tipo de información que yo busque, por ejemplo, el nombre de una persona, ¿ya? Estos son espacios en blanco que me permiten realizar características especiales. Vamos a qué es una clave principal o también llamada primary keys. La clave principal en una tabla de una base de datos, ¿qué pasa? ¿Tú tienes algo filoso? No, que se selecciona para identificar de forma unívoca, es decir, que va a ser algo que realmente identifique a eso, ¿no? Por ejemplo, me dice, una tabla de alumnos podría ser un número de expediente, es decir, porque yo me llamo Sharon y mi expediente académico tiene o termina en 4252, nadie más va a tener ese expediente, nadie más va a tener un expediente terminado en 4252, entonces es único, por eso se llama clave principal. ¿Qué son las consultas? Que permite verme y me arroja toda la información que contienen aquí las tablas. ¿Qué es un DDL? Que son un lenguaje de difusión de datos utilizados. Los diseños de la base de datos ya hablamos cuando son distribuidos información de diferentes tablas de vínculos, planeaciones, diseños, resultados, etcétera. ¿Ya? También tengo los DBMS. ¿Qué son estos? ¿Ya? Que son un conjunto de programas destinados a manejar creación y todos los accesos de base de datos. Los formularios que son útiles principalmente en tareas de instrucción de información. HTML son siglas de Hypertext Markup Language, que es el lenguaje predominante en la construcción de páginas web. Ya que es un informe, tiene como objetivo proporcionar las herramientas necesarias para obtener una copia impresa de datos existentes en una base de datos. La integridad relacional es una propiedad imprescindible en cualquier base de datos. ¿Qué es un registro? Es un conjunto de información.
Es una relación que sería principalmente evitar la duplicidad de información y consiste en optimizar el rendimiento de la base de datos. Para ello también que tenemos que es una tabla, que es una unidad donde creamos el conjunto de datos de nuestra base de datos. Es una tupla, también se denomina como modo de registro o una fila en una tabla. El valor nulo, que representa un valor para un atributo que es actualmente desconocido. ¿Qué es una vista? Es un resultado dinámico de una o más operaciones relacionales que operan sobre la relación base para producir otra relación. También tenemos dos tipos de datos, que tenemos la distribuida, que consiste en almacenamiento de proporción de bases de datos diferentes, ubicaciones físicas, por lo tanto el proceso está atribuido o replicado. Para eso también tenemos la distribuida, pero en esta tenemos la homogénea y la heterogénea. La homogénea consisten a las otras ubicaciones y cooperan en el proceso de la solicitud. Y las homogéneas se utilizan generalmente dentro de una misma empresa. Entonces, aquí como dato curioso les puse, ¿sabían que la base de datos distribuida más conocida en la actualidad es los blockchain, que sí deben de conocer, y si no le dan link, y por favor les invito a que conozcan? El cual se hizo famoso a la criptomoneda con Bitcoin y Ethereum, ¿ya? Tenemos tipos de bases como el NoSQL, es decir, que no necesita del MySQL, ¿ya? Porque algunos de ellos ya no necesitan por la extensión de datos, ya de estos algunos usan también diversos tipos de lenguaje. ¿Y cuál es uno de los más grandes o cómo fue cuando surgió? En las redes sociales, cuando ya no podían incrementar la suficiente base de datos que tenían, que tienen pues las redes sociales. Para eso también tenemos los tipos de datos, que son la orientación a objetos. Este base de datos orientado a objetos, Object Project Data, es el representante de los datos en forma de objetos y clases. ¿Ya? Los objetos tienen la capacidad de encapsular tanto un estado como un comportamiento, ya con un objeto. Además, también pueden almacenar las relaciones que tienen con otros objetos, incluso agruparse con otros objetos para formar objetos completos. Eso ya lo vamos a ver en la práctica. Tenemos también estos grafos que son también conocidos como orientación gráfica, se diferencian de las anteriores en que están especialmente en establecer relaciones entre los datos de forma visual y navegar por dichas relaciones. Para ello también tenemos la relación de SQL, ya que es una recopilación de información empresarial organizando de tal forma que se pueda consultar, actualizar y sacar datos de manera fácil. Tenemos el modelo de entidad-relación. Esto sí quiero que quede súper clarito y voy a hacer muy énfasis en esto. ¿Qué es una entidad? Ya una entidad es el molde. Contará con una entidad por cada uno de los componentes. Ya la entidad, digámosle que es la matriz, ¿ya? Es de donde surge. Los atributos son los componentes fundamentales. Por ejemplo, ahí en entidad tenemos el ejemplo que dice de el cliente. Entonces, ese va a ser la matriz, un cliente. ¿Cuál será el atributo de cliente? Un cliente puede tener nombre, puede tener apellido, puede tener fecha de nacimiento. Entonces, la entidad es la parte principal y el atributo es donde yo puedo argumentar, digamos, como características, ¿ya? Y la relación, que existe varias relaciones, ¿ya? Existe la relación uno a varios y varios a varios. ¿Cuándo es una relación uno a uno? Cuando no se puede, cuando, por ejemplo, eso le pertenece a esa, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, ¿cuál sería una relación uno a uno? Una relación uno a uno es, por ejemplo, yo digo, Juan tiene un número de cédula. Y ese número de cédula me invento, termina en 577. Ese número de cédula le pertenece a Juan, a nadie más que a Juan Reyes. Y Juan Reyes tiene ese y ningún otro número de identidad. Entonces, es una relación de uno a uno, ¿ya? Entonces, van de la mano. Ahora, cuando digo que una relación es de uno a varios, el ejemplo que está práctico aquí. Su papá tiene varios hijos
pero esos varios hijos corresponden netamente a un papá, a su papá, ¿ya? Ahora, ¿y la relación de varios a varios? La relación de varios a varios puede ser un ejemplo claro, alumno y profesor. El alumno puede tener varios profesores y el profesor puede tener varios alumnos. Entonces, una relación de varios a varios, ¿ya? No sé si me hice entender. Por favor. Entonces, dada esta parte temática de esto, le invito nuevamente a que si usted no me entendió bien la de la entidad relación, tiene este link de apoyo que le he dejado ahí. Y por favor, le pido de la manera más encarecida que si tal vez tiene alguna dificultad en entenderme esto, usted me puede, ya sabe, escribir ya por medio de nuestro grupo de WhatsApp. Continuando con eso, usted tiene un apartado que dice ejercicios de entidad-relación. Ahora, el primer ejercicio no lo voy a hacer yo, lo voy a hacer el segundo para que usted vea cómo tiene que relacionar. Entonces dice, obtén el diagrama ER con las cuatro entidades siguientes. ¿Cuál es el diagrama de ER? Entidad de relación, que es este de aquí que ustedes pueden ver, donde en los rectángulos van a ir mis atributos, ya saben que son los atributos, y en esta parte de los rombos van a ir mis entidades. Entonces, el segundo ejercicio, perdón, dice, se requiere diseñar una base de datos relacionada para almacenar información sobre ese asunto que se llevará en un gabinete de abogados. Entonces, mi entidad se llama gabinete de abogados y ya lo tengo aquí para ganar tiempo. Bien, pues mi entidad tengo gabinete de abogados. En mis rectángulos pondré mis entidades. Entonces, voy a ir leyendo. Entonces, ya tengo ahí cada asunto, miren, entonces tengo la primera entidad. Dice, cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a un cliente. Entonces tengo acá, tengo una entidad asunto y esa entidad asunto tiene como característica cliente y número de expediente. Hasta ahí. Del asunto se debe almacenar, entonces tengo, ya del asunto dice, debe almacenarse almacenar el periodo. Entonces, tengo una entidad llamada periodo donde dice que hay una fecha de inicio, fecha de archivo o finalización. Vengo acá, tengo un asunto que se llama periodo, ¿ya? Y de ese periodo, de ese atributo, perdón, de ese asunto tengo el atributo fecha de archivo y fecha de inicio. Vuelvo acá, voy leyendo y su estado, tengo otra entidad llamada estado donde tiene como características trámite y archivo. Estado en trámite y archivado. ¿Ya? Sigo leyendo y mire, dice así como el cliente, así como los datos personales del cliente. Entonces tengo otra entidad llamada cliente que tiene nombre, dirección y el DNI. Y fin, y se acabó. Se acabó mi primer ejercicio. Así es como tiene que hacer su segundo ejercicio. Ahora voy a leer su segundo, tercer ejercicio. ¿Cómo se llamará? ¿Cuál será la entidad? ¿Ya? Porque las demás son atributos. ¿Cuál es la cabecilla? Entonces, se requiere diseñar una base de relaciones que almacene la información relativa de los existentes, ¿no? Entonces, mi entidad se llama SOS existentes del mundo. Entonces, copio aquí, copiar, ¿no es cierto? Pues ya no tengo gabinete de abogados, sino se va a llamar SOS existentes del mundo. ¿Ya? Ahora voy a ver cuáles son los atributos que tengo yo en esos SOS existentes del mundo, así como las especies animales que estos albergan. De cada zoo se encuentra ya el nombre, ciudad y de dónde se encuentra, el tamaño, ya. Entonces, de cada zoo, tengo una entidad que se llama zoo. Y de ese zoo, ya no, de ese zoo, dice que tengo. Entonces, ahí tengo que cambiarle, perdón, de ese zoo, ahí tengo que cambiarle. Entonces, tengo como atributo o característica el nombre, la ciudad, el país que se encuentra, el tamaño y el presupuesto anual. Ahora, el anual. Ahora, de cada uno de estos me dice que de cada especie animal se almacena. Entonces, especie animal, tengo otra entidad y de esa tengo que se va a almacenar el nombre de vulgar y el nombre científico y la familia a la que pertenece. Y si está en peligro de extinción o no. Además, debe guardar información sobre cada animal que los zoos poseen. Entonces, animales
que los SOS poseen. Tengo otra entidad y de eso dice que tengo que guardar el número de identificación, la especie, el sexo, el año de nacimiento, país de origen y continente. Y fin, se acabó. ¿Para qué me sirve estos ejercicios? Para yo obtener la parte de entidad y relación. Ustedes, chicos, tienen ya que hacer así, lo pueden hacer en Word o lo pueden hacer en mano, no me hago problema. Tienen ustedes hasta el día de mañana 23 horas para que ustedes lo puedan subir en donde dice ejercicios, ahí lo pueden subir. Cualquier cosa, ustedes chicos ya saben, me pueden escribir sin ningún problema al grupo de WhatsApp si no entendió algo y yo con mucho gusto le ayudo. ¿Ya? El día de mañana, chicos, netamente igual hablaré sobre estos tres temas. Igual hay que realizar algún tipo de actividad. Yo le avisaré si es que igual tiene dudas, por favor me la consultan. Esto sería todo por el día de hoy, chicos, y mañana nos vemos nuevamente para poder continuar con la materia. Cualquier duda, pregunta, me la haces saber, ¿ya? Que tengan una excelente noche, chicos. Agradezco mucho. Por favor, le dejo por esto mismo casi unos 45 minutos para que realice los ejercicios, ¿ya? Por favor. Hasta mañana, chicos.